atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Padre bendito, gracias por esta porción de su palabra, gracias por los demás versículos que vamos a leer en esta noche. Padre bendito, la petición es la misma de siempre y lo hago aquí público, que podamos llegar lo más cercano o, en el mejor de los casos, totalmente a lo que usted quiso expresar en estos versículos. Aquello que venga en el sermón, pero usted sabe que no va de acuerdo a, por favor permítame que mi mente lo borre y podamos expresar solo lo que usted desea que cada uno de mis hermanos escuche, con lo que cada uno de mis hermanos se irá fortalecido, con lo que cada uno de mis hermanos nuevamente renovará esa confianza en usted, Padre bendito, y primeramente mi persona. Gracias por esta lectura, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. A manera de introducción, bueno, el tema es: somos bendecidos, pero el poder es de Él. Somos bendecidos, pero el poder es de Él. Retomaba este capítulo y estos versículos porque entre semana también hablaba con una compañera de trabajo y en ella no lo había escuchado, pero aquí usted sí, de nuestro pastor, que las 101 contradicciones bíblicas que andaban por el internet, todavía ahí andan. Es la primera vez que mi compañera de trabajo lo escuchaba, le ayudé a descargar el PDF, ahora ella se lo ha llevado y se ha ido con esa inquietud de ir a buscar cada versículo y ver de qué manera ella puede, digámoslo así, solventar esas inquietudes, ya que también ella es líder de un ministerio. Eso también se lo expreso porque Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Podría insinuar que mira, esto es mío y te lo entrego a ti, pero el último versículo que leímos, ahí él expresa, ¿verdad?, de que lo que se ha hecho ni siquiera es por él, sino que inclusive lo hace más ¿cómo se dice? Como más cortito. Dice que ha sido solo por el nombre de nuestro Salvador bendito, solo por pronunciarlo. Ya no digamos si nos vamos más allá a siempre andar con Él. Entonces, dicho eso, somos bendecidos, pero el poder es de Él. Hemos leído una parte, la cual nos indica que dos personas iban a lo que bien hacían y a lo que bien nos ha quedado de ejemplo, y es ir a la hora novena a dirigirse a esa comunión con Dios. La hora novena para ellos era, para nosotros, las 3 de la tarde, ¿sí? Las 3 de la tarde. Pero cuando ya están cerca las puertas del templo, esto a manera de introducción, lo acabamos de leer, sucede un milagro, ¿verdad? En los siguientes versículos también vamos a seguir leyendo y concretando el por qué o cómo se suscitó este milagro. Como uno de los apóstoles nos indica, que es lo que le acabo de expresar, de que no fue por él, sino por el nombre de nuestro Salvador bendito, ¿sí? Y de cómo cada uno de ellos, y así también nosotros, somos bendecidos por el poder de Él. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Digamos que nosotros ya vamos de salida, ¿verdad? Ya vamos de salida, pero para nuestros hijos, sus hijos, esto también nos debe de poner a pensar mucho. Se lo leo. Vivimos momentos en que muchos les han hecho creer que el poder está solo en la persona en el que se sube en la tarima. Muchos tienen ese concepto. No es así. Desde el momento en que nosotros le conocimos, nos arrepentimos y nos convertimos y seguimos en ese camino que es la nueva vida, el Señor también se ha reflejado en nosotros, y poder de Él en algún momento, de lo que todo usted ya es cristiano, ese poder se ha ampliado, inclusive con milagros, así como en mi vida también. Pero algunas personas tienen esa intención, ¿verdad?, de que solo el que ejerce un liderazgo podría tener ese poder. También vivimos momentos que, si escuchamos bien al predicador, nos sentamos, logramos comprender cada parte de lo que él dijo, nos va a asustar algunos de ellos, porque
vamos a entender que todo se lo autoatribuyó. Y se da mucho en los momentos de las oraciones. Esto de todo lo que podemos observar y escuchar afuera. También vivimos momentos de mucha desinformación. Y algunas a mí me han sorprendido. Por ejemplo, ver completamente en saco, con gorra, es decir, algo muy moderno, reloj moderno, la fotografía de el señor que salía de Papá de la Chilindrina. Entonces uno se sorprende porque como con la inteligencia artificial podría aparecer esa foto que ese señor está vivo. Así también las cosas van más allá, porque hoy hasta hay videos en los que nos hacen creer que eso es cierto, porque muchos tenemos en la mente que un video de estos puede ser real, pero tenemos que pensar y observar bien y pedirle a Dios qué es lo que observamos, y sobre todo con respecto a las escrituras. En esa desinformación, un bello acontecer de esta semana a muchos de nosotros nos puso a pensar, ¿verdad? Y es el eclipse. La puerta donde yo laboro le puse vidrio, plástico acrílico, y desde allí me puedo echar un panorama porque enfrente tengo la cancha. En el momento que esto estaba sucediendo, los niños estaban muy inquietos y no querían recibir la clase. Pero justo uno, sin que yo se lo pidiera, lo puso, y cuando me le acerco se asustó y le digo, no, tranquilízate y déjalo para que tus compañeros puedan ver lo que está sucediendo. Era un en vivo y ahí estaba sucediendo. En ese momento me acerco a la puerta y es lo que le deseo expresar. Justo vuelvo, una niña sale de la puerta de su salón y iba en esta forma. Con los ojos cerraditos y con la mano hacia el frente y corriendo y hacia abajo. Y en el momento me reí, pero a la vez me asusté porque dije, si esta niña sigue corriendo se va a ir a dar con la pared del baño, pero calculó bien. Pero después me entristecí porque yo sabía que la persona que estaba al frente de ella, es decir, su maestra, no le había dicho eso. ¿Quién se lo había dicho? ¿La mamá o el papá? Mira, si te dan ganas de ir a orinar, cerrá los ojos y no mires para arriba porque es malo. Entonces ya la niña en preocupación salió en esa forma. Así es de grande la desinformación, con estos detalles que la naturaleza nos muestra y que son muy bellos. Para aquellos que ya estamos bien adultos y vivimos el del 1991, lo vivimos mejor, lo vivimos en todo su esplendor porque sucedió acá. Algunos chuchitos no entendían y aullaban, y algunos gallos dijeron, ya son las 4 de la madrugada, empezaron a cantar, si usted así lo recuerda. Ya recordarlo de esa forma, ¿verdad? Es mejor para no asustarse, pero algunos llegamos a ese punto de la desinformación. Grandemente lo está haciendo el internet, está abonando para que nos separemos más de Dios sin dejar de ir a la iglesia. Mire qué feo está esto, se lo vuelvo a repetir. Están abonando para que nos separemos más de Dios sin dejar de ir a la iglesia. Esto no lo vea de esta palabra, porque sé que cada uno tenemos un pensamiento, pero si lo expreso es porque ahí está y se ha visto en algunas partes. Pero también ya se lo he comentado. ¿Sabía usted que hay personas que tienen mucho dinero y que se dedican a pagar a ciertos lugares, por ejemplo, cadenas de televisión, y ellos amablemente reciben el dinero, y como tienen empleados, les dicen qué hacer? ¿Y qué es ese qué hacer? Desinformación para que usted y yo dejemos de ser seguidores de Jesús. Ese tipo de personas ahí está, se está dando. También, hermanos, debemos de seguir leyendo más, buscar esta información, porque los fantasmitas o el demonito que salió, se movió la silla, algo está pasando, ya nos empezamos a golpear el pecho, nos arrodillamos para orar, etcétera, etcétera. Eso no es ni la uña de Satanás, ¿sí? La cuestión está allá afuera más amplia. Por todo y esto, también suelo entristecerme mucho por lo siguiente. Todo lo que he expresado lo he dicho con el ambiente espiritual. El pastor me dice, mire, se le va a dar esta oportunidad, gracias pastor, voy y digo a buscar y a decirle, Señor, de qué desea que usted, que mis hermanos escuchen.
y en lo que damos clic para ver alguna porción de algún video o de leer algo, me encuentro con cada una de estas cosas. Repito, todo lo que he expresado es con el hecho del ambiente espiritual. Ni siquiera he hablado del gubernamental, o que también se le llama social, y dicho sea de paso, ese ni me interesa y espero que a usted no le interese. Por ejemplo, en el espiritual decimos, es que mire, el pastor Pedro tuvo la culpa, ayer sucedió esto, y yo vuelvo a acordarme y digo, chispas, si ayer ni vine y me echaron la culpa de esto, ¿verdad? O el hermano servidor tiene la culpa. Pero si algo quiere que hablemos de lo social o de lo gubernamental, decimos, es que el vecino tiene la culpa, es que el concejal tiene la culpa, no, es que el alcalde tiene la culpa. Cada uno de nosotros buscamos un culpable, y tal vez el tema que se estaba tratando era de la gasolina. Me reía con esto porque ¿qué tiene que ver el concejal con los precios del petróleo si esto es internacional? Con esto trato de expresarle que hay temas que al no conocerlos expresamos cosas que la gente cree que somos menos conocedores. Otro ejemplo le doy ante esta introducción es que decimos, mire, las personas que no tienen dinero, mire cómo se visten, y usted ve el meme, lo veía esta semana, y las personas que sí tienen dinero, cómo se visten, y son camisetas. Pero hermanos, esas camisetas también son de diseñador, son casi igual o más caras que el traje que la otra persona anda que no tiene dinero. Entonces es una desinformación. Pero ¿por qué le digo que a mí no me interesa y a usted no le debe de interesar lo gubernamental o social? Es porque yo ya le di mi testimonio, parte de ellos se los he ido dando, y una parte es que cuando me senté en la iglesia por primera vez, ya con conciencia, porque también le he contado que niño yo iba, y cuando iba era por el churro, por la soda, porque eso no lo podíamos comer, para nosotros era carísimo en aquellos tiempos. Cuando yo ya me senté, porque yo quise ir la primera vez en 5 de septiembre de 1999, me senté, pero al ver que las personas que estaban alrededor no me dijeron ni un Dios le bendiga, cuando me senté y la otra persona se iba haciendo a un lado, y el etcétera de cosas para ya no le expresarle todo lo que sucedió en ese día, porque la señorita que me llevó a los cultos de la mañana, me invitó a almorzar y me llevó a los cultos de la tarde. Ya en la tarde nuevamente vuelvo a recibir a Jesús por esa ignorancia, pero qué bendita ignorancia, porque lo hice 2 veces. Al finalizar la tarde estaba muy contento, sentía que caminaba entre nubes, pero lo que trato de expresarles es lo siguiente para no ampliarme, y es que le decía, Señor, allá afuera está igual que aquí adentro. Entonces, si vengo saliendo de allá porque allá me ignoran, etcétera, y el etcétera, y vengo aquí, sucede lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estar aquí para poderte seguir? Bendito Dios, no le podría decir si fue pronto, pero en una de esas veces el pastor predicó sobre Juan 15, 19, 21, que el mundo me va a aborrecer, porque si yo fuera del mundo, el mundo me amaría. Y eso ha hecho tanto eco en mi cabeza que lo recuerdo casi todas las semanas, y de paso está escrito en este año en la agenda que porto para el 2024. Por eso le digo que no me debe de interesar, y ahora que se lo expreso completamente y bíblicamente, no le debe de interesar también a cada uno de nosotros, sino lo espiritual. También a veces decía yo que no me gusta criticar, pero hoy sí, hermanos, le voy a decir, sí me gusta criticar. ¿Y sabe por qué me gusta criticar? Porque deseo analizar algo bíblico y valorarlo según los criterios. Y en este caso, ¿de cuáles criterios? De la Biblia. Hermano, y eso podrá ser cierto, es que le acabo de dar la definición de qué es criticar. Seguimos con aquellas palabras que creemos que son malas, pero son totalmente buenas. A usted le debe de gustar analizar algo bíblico y valorarlo según las normas, según los criterios de la Escritura. Así anda la definición de esto, porque ella es la que nos va a indicar a cada uno de nosotros qué hacer. Pero ciertamente, Dios me perdone si lo he hecho, pero a cada momento también me lo expreso. Usted no sabe cuánto, pero primero Dios no es en ningún momento para criticar a ninguno de ustedes,
mucho menos a los pastores que Dios les permita pararse también en esta tarima y poderle expresar bien la palabra de Dios. Eso ya lo hemos expresado también. También le acabo de decir que siempre buscamos quién tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, ante estas tres desinformaciones que le he expresado, ¿quién tendrá la culpa? Si es que queremos buscar un culpable, ¿verdad? Pero solo escuche lo siguiente. Y esto sí viene en el sermón. ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? ¿Por qué debe de hacer al menos diario? Piénselo de esta manera. Tome su Biblia y agarre 7 versículos. Si usted agarra 7 versículos diarios, es probable que 14, 21 o todo el capítulo que lea, que le va a tardar una semana o 15 días, no necesita explicación, porque hay versículos que ellos solo se definen, se expresan. Entonces, si usted lee 7, al final de un año, usted se puede sentir alegre porque podrá expresar al final de un año que usted ha leído por completo al menos el libro más largo de la Biblia en un año. Porque alguien le va a salir y le va a decir, pero yo la leo toda en un año. Pero yo sé que usted tendrá la respuesta correcta. ¿Quién tiene mayor beneficio? El que solo leyó 7 versículos, los analizó, los anduvo en la mente, ha preguntado y tiene una definición correcta de ellos, porque a las personas que le preguntó son las personas correctas, o aquel que la leyó un año y que se acuerda de, sí, Abraham iba a sacrificar a su hijo, sí, Noé hizo un arca, sí, David mató a Goliat. No, hombre, si esos cuando nosotros fuimos pequeños los aprendimos en la escuela bíblica. Esos no valen si ya estamos adultos y los estamos expresando, ¿sí? Eso a manera de introducción. No me he salido del tema. El tema es: somos bendecidos, pero el poder es de Él. Usted ha leído lo siguiente, y estaba en el capítulo 3 desde el versículo 1 al 6. Y antes de decirle o resumirle lo que usted acaba de leer, le decía que en el versículo venía cuándo fue la última vez que leyó la Biblia. Me encanta. El pastor acaba de tocar algo que no venía en el sermón, y eso significa que Dios nos está ayudando a que todos estemos en sintonía. Él también está preocupado porque nos expresaba en la oración inicial que solo el 1% de las personas está leyendo la Biblia. Hermanos, en buenas y palabras cortas, aquí no vemos 100 personas. Significa que ni yo la he leído el día de hoy. Así significaría la estadística. Entonces es de preocuparnos, pero sí la he leído más de una vez en la semana, hermanos. No es cierto tampoco. Lo que usted acaba de leer en el capítulo 3, del 1 al 6, es más o menos lo siguiente. Por lo que dice el verso 2, podemos expresar que no podía caminar. A este cojo dice la palabra que lo llegaban a colocar, ¿verdad? Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Lo traían y lo colocaban, lo acabamos de leer. En el verso 3, qué bendición, porque él no solo pedía, sino que cuando lo vio, les pidió, les rogó que le dieran, y cuando vio que se detuvieron, él siempre pensó en la moneda que le iban a dar. ¿Por qué? Porque extendió la mano. Todo lo dice esos versículos. Él no dijo, denme un milagro. No les dijo, no me puedo sus nombres, pero yo sé que ustedes andaban con aquel que crucificaron. Vamos, háganme un milagro a mí. En ningún momento pidió eso. De las 3 maneras que la Biblia se refiere a él, es porque en las 3 pidió, rogó y extendió su mano, ¿sí? No pasó nada más. Pero estos hombres continuaban en la comunión de Dios porque iban a orar en ese momento. Trato de expresarle que iban en una conversación, quizás iban solo caminando, pero al momento de que ellos se le acercan a él, no dicen que ellos gritaron para poder expresar este milagro. Tampoco no tenían dinero, eso sí lo expresa, y dice, pero lo que tengo te doy. Y dice siguiente, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Le dice, levántate y anda. Y dijo, lo que tengo. Podría parecer una contradicción con lo del versículo 2, pero eso es lo que tenía Pedro. ¿Y qué es lo que tuvo Pedro? El resultado fue un milagro. Ese resultado del milagro fue con el poder que no es de él, ¿sí? Es por eso que no necesitamos gritarlo. Usted en esa desinformación verá personas que andan por el camino, pero andan de lo más normal. Hay predicadores que van a cierta hora al gimnasio, alguien los ha tomado en video, después se dirigen a hacer compras en XY cuestión, y hasta que el momento de subirse al público, la voz se extiende, se expande completamente, y al parecer necesitaríamos de esa voz fuerte para que el milagro sea hecho. Hay personas que ya tienen fuertemente la manera de verle a los ojos, expresarlo y expresarlo con un tono más alto, pero eso es convicción, ¿sí? Y eso sí es válido y es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto. ¿Qué más le puedo expresar, hermanos? Pero algunos, volvemos a la desinformación, creemos que esto puede ser así y otros dudamos. En mi iglesia no se hace eso que está haciendo ese pastor. Lo pensamos bonito y decimos, y será así. Y esa duda ya nos lleva a formularnos otras más dudas. Pero esto es como pensar lo siguiente: cuando un joven tiene una pregunta sobre un tema fuerte, póngale el de la sexualidad, y se lo pregunta ¿a quién? A su mejor amigo, ¿verdad? Pero su mejor amigo está lejos de congregarse en ese momento. Entonces, ¿qué respuesta recibió este joven? La respuesta, la que menos debió haber recibido. Así algunos cristianos buscamos la respuesta, pero no la buscamos en las personas que aquí Dios nos ha puesto como pastores, sino que la buscamos en aquella persona que no entra en el 1%, aquella que ni lee la Biblia, y nos da la respuesta incorrecta de lo que vio en un TikTok. Así nuestra desinformación se va ampliando hasta que creemos que el poder es de las personas, pero no es así. Es de Dios. Esto puede ser un poco más duro, pero solo se lo comento porque son pensamientos que se me vienen a la mente. Cuando nos dirigimos a cualquier lugar que nos dirijamos, andamos monedas, pero andamos la moneda, pero se nos hace común decirle al que nos está limpiando el vidrio o el que nos está pidiendo, hey, no ando, hombre, a la próxima. Pero quizás lo que no andamos en ese momento es el poder de Dios para decirle que la cora que te voy a dar se vuelva en un empleo para ti y ya no verte aquí pidiendo, para que seas bendecido en el nombre de Jesús. Probablemente eso no lo andemos, y se lo digo que es un pensamiento, me dolió mucho porque lo digo concretamente para mí y usted solo lo acaba de escuchar. Del verso capítulo 3, verso 7 al 12, también lo leíamos al principio, y el pueblo se dio cuenta, lo vieron andar, hubo asombro, hubo espanto por lo que veían, pero parte de la respuesta de Pedro dice, y esto ya en el 12 concretamente, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Si esto más adelante alguna persona cree que se va a volver una contradicción, usted como miembro de esta iglesia, de este lugar de refugio, usted podrá expresarle a esa persona lo que nuestro Salvador bendito trató de decir en ese momento. Esa frase que no debemos olvidar, pero lo que tengo te doy, no era realmente lo que él poseía. Algunos eso de lo que tengo te doy lo toman como posesión para querer de tratar de hacer algo, pero en la realidad no es correcto, ¿sí? El poder es de nuestro Salvador bendito. Ahora podría surgir una pregunta en usted, como surgen en mí. ¿Cómo estoy seguro si hay poder de Dios en mí?
¿Alguna vez ha orado por alguien? Yo sí, mis hermanos, y me he afligido, porque se ha puesto más mal. Se ha puesto más mal, sí. ¿Cómo estoy seguro? Si hay poder de Dios en mí. No se vaya triste, no se vaya muy pensativo en este detalle. Aquí va la situación, ¿sí? Antes de querer que Jesús haga surgir milagros utilizándonos a nosotros para que la otra persona reciba el milagro, también el poder lo podemos ver cuando le damos respuestas de paz a la persona que inclusive nos quiere golpear o nos está gritando. Cuando dispongo a ponerme en pie y decido realizar más actividades en mi hogar de las que mis familiares dicen que me corresponden. ¿Sí? Ahí estamos viendo el poder de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque una vez le conocimos, nos arrepentimos y la conversión no se termina hasta el momento en que cada uno de nosotros partimos de ese mundo. Cuando una persona nos pide ayuda y se la brindamos sin ningún problema, a veces también, hermanos, algo que no debe de ser, pero bendito Dios no me causa daño y solo es para poder medir y poderle traer a usted también estadísticas. El día de ayer hicimos, bueno, los hermanos de donde yo laboro hicieron un culto, lo ampliaron a más de 2 horas. Salidos del culto nos dijeron que nos ofrecían pan dulce y café, y solo había pan dulce, no había café. Cuando me dirigí a la cafetera ya estaba el grupo y no hay café, ¿verdad? Entonces, de entre los que estábamos, todos habíamos salido del culto, dije yo, ¿con quién hago una prueba? ¿Va? Con fulana. Dijo ella, yo tengo un sobrecito, me voy a ir a tomar un café. Mire, ¿y no tendrá 2 para que me regale uno? No. No, tranquila, Leo, si no lo tiene, no se preocupe. Y mi mente fue, ahí es donde el poder de Dios se muestra en nosotros, no solo en los milagros. Y hice la prueba porque también a veces mis gestos podrían pensar de que estoy haciendo eso, pero no soy muy gestual. Pero se lo comento, ¿verdad? Es así como el poder de Dios se puede ver en nosotros. Quizás el Padre Jesús no ha permitido que de parte de nosotros surja eso, que nos pueda utilizar para que otra persona reciba un milagro. ¿Por qué? Porque probablemente con eso vamos a caer en otra etapa de las que nosotros no nos debemos de acercar. Arrogancia, ¿verdad? Cómo Dios me utiliza. Y no debemos de caer en eso. Ahora nos vamos al 13. El 13 del capítulo 3 dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo 13, sí. Se me movió esta cosa. 3:3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Perdón, vuélvalo a leer. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Por qué lo hago que lo vuelva a leer? Porque ¿qué tiene que ver que nuestro Dios lo haya glorificado y tenga que mencionar a estas personas, si estas personas, podríamos decir nosotros, no supieron nada de él? Sigamos leyendo. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle como en libertad, ¿verdad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, aquí ya está hablando del cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad
en presencia de todos vosotros. Y la fe que es por Él, hasta la fe es por Él. Nosotros no somos justos, se lo he dicho en otras oportunidades, somos justificados, aunque las escrituras nos llaman justos, entendiendo esa parte. Entonces, cuando algo se nos da por fe, nos alegramos, pero que esa alegría no se vaya a esa arrogancia, porque la fe es por el nombre de Él. ¿Sí? Cuando Pedro dijo lo que tengo, realmente lo que Pedro estaba expresando era que lo que él conservaba, lo que él había recibido y lo guardaba y lo estaba compartiendo, no que el poder había salido de él. Lo que Dios o Jesús o el Espíritu Santo le habían permitido retener y que lo estaba entregando a los demás porque no les pertenecía eso. También, fíjense que este versículo, no sé si ya lo habrá pensado, nos da a recordar a alguien, ¿verdad? Siempre hablamos del pobre Judas, ¿verdad? Cómo entregó al Señor. Pero aquí el versículo nos da de notar que si iban al templo, cuántas personas no estaban ahí. Y Pedro les estaba diciendo a todos: ustedes también tienen culpa, ustedes también lo entregaron. Al pobre Judas le cae todo, pero más todas las personas que estaban allí también habían tenido la culpa, porque en el momento que les dijo: ¿a quién le suelto?, ¿qué decidió el pueblo? ¿Verdad? Aceptaron al otro. Déjeme leerle, o quizás el último versículo. Dice 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Dios había anunciado por boca de ¿cuántos profetas? Todos, ¿verdad? Todos. ¿El que había anunciado? Lea después de la coma. Mire qué bonito. ¿Cuál es el primer profeta en la Biblia? Ya se los voy a expresar, pero desde el primero dice, Él les había hablado ¿de quién? De Jesucristo. Entonces significa que todos los hombres de Dios, profetas, de lo que es desde Mateo hacia atrás hasta Génesis inclusive, sabían que había un plan y que una persona en ese momento era llamada Mesías o el ángel del Señor, y que ahora lo conocemos como nuestro Salvador, como Emmanuel. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer su nombre completo. Todos ellos lo sabían. Muchos de los estudiantes en teología, una de las preguntas que siempre nos hacemos es como que si nos contáramos todo, ¿verdad? Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿y cómo se salvaban las personas desde Génesis hasta Malaquías? Ahí está la respuesta con este versículo. Pero le traigo algunos. Hermanos, por favor, con voz fuerte, ¿a quién le di Salmos 22, 17, 18? Amén, hermano. Amén. Amén. Léame de quién escribió el salmo. En el primer versículo lo dice. ¿Salmo de quién? Estábamos leyendo el 22. Al principio del 22, el primer versículo que dice: Salmo de David. Y aquí ya les hemos expresado que en Hechos no dice que David era un rey, sino que dice el profeta David. Uno de los profetas que el Espíritu Santo le permitió que quedara escrito, ¿quién es? David. Gracias, hermano, puede sentarse. ¿A quién le di Isaías 7:14? Amén. Otro profeta, mándeme, diga, hermano. Amén. Ya desde Isaías ya no era el ángel del Señor, ya no era el Mesías, sino que desde ese momento ya le conocían el otro nombre que nosotros también ya lo conocemos. O otro profeta que también el Espíritu Santo le permitió poder expresar un Mesías. ¿A quién le entregué Zacarías 9:9? Amén. Léalo, por favor, hermana.
Otro versículo que se repite también en Mateo, y mire, aquí está en el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2, lo entregué. Sí, dele hermano, por favor, fuerte. Amén. Ahí está otro profeta en lo que llamamos Antiguo Testamento, hablando de nuestro Salvador bendito. Estos no son todos, fueron los que pude encontrar. Probablemente hay más, pero le dejo algunos por si no teníamos en cuenta que estaban inclusive también esos. Le leo el 19. Así que, y quiero terminar con una palabra. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados, ¿qué? Vaya, la mayoría de las caritas me las puedo. Por esa mayoría de las caritas que me puedo decir lo siguiente. Hubo un día que le dijeron o supo de Jesús. Después, ¿qué sucedió? Nos arrepentimos, ¿verdad? Y lo iniciamos, me atrevo a decir la gran mayoría, con una oración. Y después fuimos convirtiéndonos, ¿verdad? Mira, y este que no era el que agarraba las cosas del pasaje. O si no, un familiar, mira, y este que no era vos el que no te daba los vueltos. Y desde por ahí, con esas cosas pequeñas, empezamos a cambiar. Y Pablo dice que debemos proseguir a la meta. Eso significa que no podemos dejar de seguir convirtiéndonos. No debemos de dejar de alimentar esta nueva vida. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y algo más, hermanos, para que vengan de la presencia del Señor, no de mi persona, no del pastor, sino que venga del Señor siempre, toda la vida, bendición. Así dice. No lo está leyendo conmigo. ¿Qué dice? Perdón, amén. Tiempos de refrigerio. Hermanos, cuando un estudiante sale a su recreo, sale a hacer de todo menos a escuchar clase. Es su pausa, es su alegría. Porque ha hecho una pausa en lo que a él le aburre. Pero una vez sonó otra vez la campana, ¿a dónde vuelve? Ay, y vamos con el teacher Pedro. A algunos no les agrado, pero ahí van y entran. Vuelven a alegrarse cuando ya son las 2:15 de la tarde que ya van para su casa. Hermanos, Hechos es uno de los tantos versículos que nos indica que usted y yo tendremos tiempos de refrigerio. ¿Y cuáles son esos tiempos de refrigerio? Hacer esto. Porque ni bien salimos de una y el Señor nos va a meter a otra. Amén. Tiempos de refrigerio, no toda la vida. Somos como una onda, y hablo no del mar, sino de electrónica. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y cuando digo abajo es en angustia, orándole a Él, pidiendo porque las cosas sean mejor, y estar ¿a dónde nuevamente? En el refrigerio. Cada momento recordemos que siempre va a haber un refrigerio. Y otra vez, Señor, el Señor ahí arriba, ¿sí? Porque mira por lo que lloras, porque rayaste tal cosa, y es momento que tu carácter sea más fuerte. Entonces debes de aprender esto. O mi persona, y ya se lo he contado, cuando tenía más rayitas que las rayitas de la señal del celular, ¿verdad? En cuanto a carácter, ¿qué dijo el Señor? No, hombre, bajémosle 3 rayitas. Y me la bajó de una manera muy fuerte. Muchos de ustedes ya lo saben, y es con aquel accidente que tuve en el 2018, que le disloqué la clavícula a mi esposa. Deseamos nosotros poder tener esas cosas para poder aprender del Señor. No, hermano, no tengo enemigos, pero ni al más malvado de este mundo desearía que aprendiera de esa forma, porque son muchos los problemas que se vienen. Pero el verso 22 dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Quién fue antes anunciado? Nuestro Salvador bendito, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración. ¿Qué sabemos nosotros? Que Él ya está allí. Solo falta que venga para esos tiempos de restauración, lo que llamamos la otra venida de nuestro Salvador bendito, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Cuántos? Ya dijo todos, ¿verdad?
que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, perdone, ¿de quién está hablando? De Moisés. ¿Fue profeta Moisés? Ahí le dejo la pregunta, le dejo tarea. Lo siento, soy docente. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué va a suceder? Será desarraigada de su pueblo. Pero hermano, ¿y cómo le vamos a oír ahora? Esa respuesta yo sé que usted ya se la autodió. ¿Cómo vamos a saber que debemos escucharle a él? Leyendo lo que él ya dejó escrito, para que nuestra alma no sea desarraigada. ¿Fue mentira lo que dijo ahí Pedro? No, se lo leo en este momento. Y con esto terminamos. Deuteronomio 18:15 dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levanta Jehová, tu Dios, a él oiréis. Desde ese momento, este era otro nombre que le estaban dando a nuestro Salvador bendito. Si nosotros como teólogos lo dijéramos, muchos dirían que es herejía, pero ya está escrito, bendito Dios así sea, en Hechos, que inclusive desde Moisés ya sabían de ese gran plan. Desde mucho tiempo más atrás, en Aarón también, en Abraham también. Entonces, ese plan trazado desde el principio de la fundación, el Padre decidió no ocultárselo a los profetas, y fue así como muchos conocieron, y ahora nosotros inclusive lo tenemos todo en nuestras manos. Pueden inclinar su rostro. Padre bendito, gracias por su palabra, gracias por hacernos comprender que las cosas que observamos no son y no las debemos adoptar. Debemos regirnos no por lo que mi persona dice, no porque un hombre lo pueda decir, sino por lo que está en las Escrituras. Es momento que las personas que nos están escuchando por internet y están a nuestro alrededor, y si ya vieron más de una predicación, puedan comprender, y podemos decir esto con total autoridad: si en su iglesia ya la Biblia no se está abriendo de esta manera, véngase. Las puertas del tabernáculo del Plan del Pito están abiertas, porque deseamos que más personas puedan escuchar palabra de Dios, para que también a sus hijos se las puedan transmitir y podamos sobrellevar los tiempos que se vienen para nuestro mundo. Gracias, Padre bendito. Hacemos una pausa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puestos en pie.